Harold, ¿cómo está? ¿Cómo los trata la semana? ¿Mm? Hola, Casey. Ya estamos. Eh, Vamos a hacer hoy día el tema sobre feudalismo y cruzadas y monarquías, si es que alcanzamos, si no la próxima semana. Pero antes, la pregunta de rigor. ¿Todo bien de la clase la semana pasada? La semana pasada hicimos Islam y Carlomagno. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Escriban algo, por favor, porque si no yo pienso que están ustedes demorándose en escribir y no avanzo la clase. Dígame sí, no, like, algo, no se queden en silencio, por favor. ¿Alguna duda, consulta de la clase de la semana pasada sobre Islam y sobre Imperio Carolingio? No se preocupen, yo los espero que me escriban. Gracias, Omar. Gracias, Omar. ¿Ya? Gracias. Ah, lo demás espero que también. Eh, el tema de hoy es acerca del feudalismo. Y ese tema quiero, antes de pasar al PPT, quiero hacerles una aclaración, ¿ya? Sobre ese tema. Recuerden ustedes que la historia es una reconstrucción del pasado, ¿está bien? Y que por más que los hechos no deben variar, lo que muchas veces varía es la interpretación del pasado. Una cosa es la visión que de la guerra del Pacífico tienen los chilenos y otra es la que tienen los peruanos. Y para cada uno es verdad su visión, es verdad. Hola, Yolanda. Entonces, cada país, en base a hechos que no ha modificado, tiene una visión del pasado, que es en muchos puntos opuesto a la visión que tiene el vecino o que tiene el otro país que comparte esta historia. En el caso específico, la guerra con Chile o la guerra del Pacífico. ¿Ya? Y eso pasa mucho en historia. Bastante. Ahora, Alexander, bastante en historia. Por eso que cuando dicen, no, todo está escrito en historia, no es verdad. Porque constantemente vamos redescubriendo cosas, vamos replanteando cosas, vamos analizando cosas. Y viendo que el discurso que se tenía sobre un hecho histórico estaba enfocado desde una visión, pero si lo cambiamos, aparecen nuevos puntos de análisis, nuevas formas de verlo. Es como decir, si cuando tú tenías 10 años, lo que tú recordabas de tus 5, o sea, de tus 5 años, era una cosa. Cuando tienes 15 o 20, lo que tú recuerdas de tus 5 años probablemente ha diferido, ha cambiado. ¿Y eso por qué? Porque la madurez, el conocimiento, las experiencias, te vas enterando de cosas, vas mirando eventos de tu pasado desde otra perspectiva,
lo vas entendiendo distinto. Y por lo tanto, tu recuerdo y visión y crítica de tu pasado, el tú de 5 años, difiere un tanto del recuerdo y crítica que tenías cuando tenías 10 años y veías tu pasado a los 5. Yo, Julius, a mis 44 años, veo mi niñez de una manera que difiere un poco del Julius que tenía 20. Ahora dirá, profesor, ya, pero eso suena más a psicología. Sí, pues, ¿qué tiene que ver? La historia la conforman seres humanos. La historia la conforman seres humanos. ¿Entiendes? ¿Qué tiene que ver eso con feudalismo? Bueno, hay dos visiones, hay dos posturas acerca de cómo, hola Meredith, acerca de cómo se estudia el feudalismo. Una visión representada por un conjunto de historiadores considera el feudalismo como una relación jurídica entre dos personas. O sea, para ellos, el feudalismo es la relación jurídica o legal entre dos personas. Para ellos, el feudalismo existe desde el momento que existen las relaciones feudo-vasallales entre un señor y un vasallo. Así lo ven ellos. El feudalismo es eso. El feudalismo es la relación jurídica, legal, entre dos personas. Y hay otra versión, hay otra visión, hay otro análisis del feudalismo que lo ve de otra manera. Para otros historiadores dicen, no, el feudalismo es un sistema que engloba lo económico, lo político, lo social y lo cultural. O sea, es más general. Engloba todos los elementos de la sociedad de Europa Occidental en la Edad Media. Una visión, una postura, una explicación, parte del hecho que el feudalismo es algo jurídico, es únicamente político y legal. El otro parte del hecho que es total. Y créeme que la explicación difiere. Para los primeros, los que piensan que el feudalismo es algo jurídico, es una relación entre los seres humanos, ellos consideran que el feudalismo se inicia con la desintegración del Imperio Carolingio. Así lo plantean ellos. El feudalismo se inicia con el final del Imperio Carolingio, porque a partir de ese momento vamos a tener esta relación jurídica. En cambio, los otros historiadores que ven al feudalismo como algo total, como algo general, consideran que el feudalismo nace con la crisis del sistema esclavista. O sea, la primera visión, la primera explicación pone como fecha de inicio al feudalismo el siglo IX. La otra lo pone en el siglo IV. ¿Cuál de estas dos posturas te pide el examen de admisión? La segunda, la que ve el feudalismo como un todo, la que entiende al feudalismo que sus inicios están en la crisis del sistema esclavista o en la crisis de la Roma imperial, ¿no? En la crisis de la Roma imperial, en la crisis del esclavismo, en el siglo IV. ¿Por qué, si eso es lo que pide San Marcos, por qué te hago esta aclaración? Porque estas dos visiones, estas dos posturas, estas dos formas de entender el feudalismo lo vas a hallar en internet y en los libros. Y a veces ni te explican que son dos posturas distintas, solamente las colocan, generando confusión en el alumno al momento que repasa o que estudia. Por eso que hay preguntas que te dicen, ¿no? ¿Cuándo se inicia el feudalismo? En algunas preguntas la alternativa es con la crisis del sistema esclavista. Y hay otras preguntas que dicen, ¿cuándo se inicia el feudalismo? Y no aparece la crisis del sistema esclavista.
te aparece como clave la desintegración o crisis del Imperio Carolingio. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué la causa es tan distinta para la misma pregunta? Ni siquiera que estén al mismo tiempo, porque la crisis del sistema esclavista se inicia en el siglo IV y la crisis del Imperio Carolingio es siglo IX, son 5 siglos de diferencia. ¿Por qué hay tanta diferencia de alternativas para una misma pregunta? La respuesta es que son dos posturas distintas sobre el feudalismo. Y eso puede generar un problema al alumno. Por lo tanto, te aclaro este punto. El concepto de feudalismo que a ti te van a evaluar en el examen de admisión de una universidad decente de este país es el concepto conocido como el concepto marxista. El concepto marxista. El concepto que ve al feudalismo como un sistema general, como un modo de producción, y que por lo tanto sus orígenes se remontan hasta la crisis del sistema esclavista en la antigua Roma. ¿Está bien? Profe, y puede generar mucho problema, claro, al momento que das las claves puede mucho problema. Si te has puesto a estudiar y has puesto a repasar el feudalismo, pero de una visión jurídica, al momento que vas a dar el examen, te puedes meter en un problema porque no encuentras la clave. Si es que la pregunta te dice, ¿qué es el feudalismo? Entonces, si tú te has puesto a repasar y a estudiar en internet o en textos sin saber esta diferencia, que el feudalismo es la relación existente entre dos seres humanos, señor y vasallo, en la pregunta de examen de admisión te dice cuál es la causa o cuál es el concepto que se, que se adecua mejor a feudalismo, tú vas a buscar esa alternativa y esa alternativa va a ser errónea. Porque la Universidad San Marcos, siguiendo al Ministerio de Educación peruano, no toma ese concepto, toma otro concepto. Profe, ¿por qué varían los conceptos si es una misma palabra? Forma de entenderlo. Tú puedes entender el amor de una manera y otra persona lo entiende de otra manera. ¿Entiendes? Y si los dos tienen un concepto de amor distinto u opuesto, un concepto de relación de pareja distinto u opuesto, obviamente al momento que estén juntos van a chocar. Porque uno siente que el otro le reclama algo que es injusto y viceversa. Porque tienen ideas de amor distinto, ideas de relación distinto. Ese es el humano. ¿Mm? Así que con esta aclaración vamos a pasar al PPT. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario sobre lo que acabo de decir, sobre lo que acabo de explicar? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias, gracias. Porque no es que lo elija San Marcos, Carol, lo elige el Ministerio de Educación. En realidad, todas las universidades de este país deberían evaluarte de acuerdo a lo que el ministerio te pide que entiendas. O sea, es el Ministerio de Educación el que marca la pauta. Claro. Por eso que cuando me consultan o me preguntan qué libro de Bremer que recomiendo para estudiar historia universal, yo recomiendo los libros de colegio. Porque se supone que todas las universidades de este país decentes deben evaluar al alumno según el temario del colegio que envía el Ministerio de Educación. En teoría, todos ustedes deberían ingresar a la universidad si es que hicieron bien secundaria. En teoría. En teoría.
Todos ustedes deberían ingresar si es que hicieron bien la secundaria, en teoría. Pero en la práctica hay una serie de variables y factores que hacen que te sea un poco complicado con el conocimiento de secundaria ingresar o pasar un examen de admisión. Hay una serie de factores que no solamente dependen del alumno, no solamente dependen del alumno. Es así. Listo. Acá está, ¿no? El feudalismo es un sistema económico, político, social y cultural. Eso es un sistema general. Este es el qué. ¿Dónde se desarrolla? Ah, el feudalismo que nosotros estudiamos se desarrolló en Europa Occidental, que va desde Portugal hasta más o menos Alemania. Durante el periodo de la Edad Media. Durante la Edad Media. Entonces ya sabes, este es el qué, este es el dónde y este es el cuándo. Las causas, ahí está, ¿no? La causa principal, la crisis del sistema esclavista. La crisis del sistema esclavista. Junto con la cultura germánica. Estos dos son las causas del inicio. Inicio, ¿sí? Del inicio. Las causas del inicio. Mientras que la crisis del Imperio Carolingio son las causas del apogeo. Para la explicación marxista, ¿ya? Estos dos son el inicio y este es el apogeo. Para la explicación jurídica, este es el inicio. Ahorita te voy a explicar por qué este es el apogeo y voy a explicar qué es la crisis del Imperio Carolingio. Mira aquí. Estas son las características básicas del feudalismo. En lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Según la propuesta marxista, todas estas características se venían desarrollando desde la crisis del Imperio Romano de Occidente. Desde esa crisis. Ahora escúchame. Cuando Carlomagno vivió y gobernó entre los siglos 8 y el siglo 9, cuando Carlomagno vivió, la economía del Imperio Carolingio era una economía feudal. Era una economía feudal. La sociedad del Imperio Carolingio era una sociedad feudal. La cultura del Imperio Carolingio era feudal. Lo que no era feudal plenamente era su política, porque durante el reinado de Carlomagno, el poder político era un poder centralizado. Es decir, el rey reina y gobierna. Los señores feudales, nada. Entonces, de las 4 características que nos presenta el feudalismo, de las 4 características que nos presenta el feudalismo, durante el Imperio Carolingio, con Carlomagno a la cabeza, ¿ya? Con Carlomagno a la cabeza, solo hay 3. Falta una, la parte política. ¿Está bien? Solo hay 3. ¿Cuándo aparece la 4ª característica? Con los nietos de Carlomagno. Cuando Carlomagno muere, Carlomagno solo tiene un heredero, que es su hijo Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Ludovico Pío tuvo 4 hijos varones, 3 de una primera esposa, la cual muere, y 1 de una segunda esposa. Según las leyes carolingias, según las leyes hereditarias de los francos, una cosa media rara tenían ellos, ¿ya? El imperio se debía dividir entre los hijos varones del rey. En este caso eran 4. Los dos hijos mayores de Pipino el Breve, perdón, de Ludovico Pío, no querían dividir su imperio con el hermano menor, el hermano de la segunda esposa. Porque es obvio, ¿no? Una cosa es partir el reino en 3, los 3 hermanos de padre y madre, y otra cosa es partirlo en 4. Más si vas a incluir a un hijo que no es de tu mamá. Pues ahí comienza el problema.
Uno de los hijos de Ludovico Pío muere y quedan dos hermanos de padre y madre, los dos mayores, y el último que es de madre, que es de padre, perdón, de madre distinta. Y comienza la guerra entre ellos. Esta guerra entre ellos, este enfrentamiento, esta guerra civil entre los hijos de Ludovico Pío, que encima meten preso al papá, ni esperan que se muera, lo meten preso al papá, lo desconocen completamente. ¿Está bien? Esta guerra lo que hizo fue que el poder central, representado siempre por un emperador como Carlomagno, por citar un ejemplo, se perdiera. Los campesinos no sabían a quién recurrir, porque estaban en guerra civil los tres hermanos. Y cuando los vikingos llegan y comienzan a asolar, a saquear la costa norte de Francia, los campesinos, al no tener claro quién es el rey, a quién solicitarle ayuda o apoyo, le comienzan a pedir apoyo a los señores locales, a los condes, a los marqueses que tienen más cerca. Esto les comienza a dar mayor autonomía, mayor poder a los señores locales, porque se sienten más identificados y respaldados con la población local. Y viceversa, la población local ve en los señores locales, en los señores feudales, a los que realmente los pueden ayudar o defender, ya que el rey no saben quién es. Todo este proceso de guerra civil, de crisis del Imperio Carolingio, aprovechado por las invasiones bárbaras, contribuyeron a que se perdiera la centralización de poder. Y cuando las guerras civiles entre los tres nietos de Carlomagno terminan, su poder se ve muy, muy disminuido. Los señores locales tienen muchas autonomías. Entonces, con las guerras civiles de los nietos de Carlomagno, lo que vamos a encontrar es la aparición de la cuarta característica del feudalismo, es decir, la característica política. Y es por ello que se dice que con la desintegración del Imperio Carolingio, el feudalismo llega a su apogeo, porque ya se venía formando, pero faltaba una característica para que sea total. En este caso, la política, que se va a dar con la crisis del Imperio Carolingio. ¿Está claro? Acá me dicen, cuando comienza el feudalismo, alta media o plena edad media, temprana edad media. ¿El Ministerio de Educación toma el concepto de feudalismo de la planificación marxista? Sí, Jonathan. Toma de la planificación marxista. Esta que se hace el análisis en el plano económico, político, social y cultural. Lo hace el marxismo. Ujú. Solo que en el caso peruano y en el caso latinoamericano, por lo general, la palabra marxismo es visto como algo malo, ¿no? Como algo negativo. Y no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. La explicación marxista en muchos aspectos de la historia humana es muy interesante y es muy, mucho más, te ayuda a un análisis mucho más exacto. En otros no, pero en muchos aspectos sí. Es así. Hasta aquí, ¿se entendió? Para pasar a hacer una descripción de la economía, de las características feudales. ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, vamos con la economía feudal. Gracias, gracias. Sí, hermano. A ver, vamos con la economía feudal. ¿Ya? No, no, yo lo que le hago las preguntas a ustedes es por algo bien simple. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes me están entendiendo. Y usted dirá, profesor, usted continúe. ¿Por qué se detiene? Lo que pasa es que yo lo tengo claro. Yo tengo 80 alumnos en el salón y a mí me pagan los 80. O al menos a la academia le pagan los 80 y a mí me paga la academia. Entonces, mi objetivo es que todos se entiendan. Ese es mi objetivo, que todos se entiendan. Acá sí no soy, acá sí no soy muy democrático, no que mayoría manda, acá sí soy medio socialista. Todos deben entender, ¿me entiendes? Por lo tanto, si la mayoría entiende y hay una minoría que no entiende,
yo tengo que preguntarle también a esa minoría por qué no está entendiendo. No es que a mí me encante, pues, no quedarme callado y que el tiempo pase y atrasarme, no, no me gusta eso, es eso, ¿no? Y pregunto, porque si no pregunto, puede ser que uno o una chica se quede ahí y dice, no, pero eso no pregunta, te pasa, ¿no? Es así. Stephanie, una pregunta, ¿podría decirme cuál es la diferencia entre narcisista y marxista? Suena parecido, pero no es lo mismo. El narcisismo tiene que ver con una característica de la personalidad de un ser humano, ¿no? El narcisista tiene que ver con la vanidad, con el egocentrismo. El marxista tiene que ver con una postura ideológica, política e intelectual sobre la sociedad. ¿Entiendes? Yo puedo ser narcisista y ser marxista. O puedo ser narcisista y no ser marxista. Narcisismo tiene que ver con una característica de la persona. Eres narcisista, eres egocéntrico, eres vanidoso, eres pedante, eres soberbio. En eso encaja el narcisismo, ¿no? Ahora, soy pedante, pero soy pedante, no sé, soy pedante, pero soy pedante socialista, o soy liberal, o soy anarquista. Entonces, el anarquismo, el liberalismo, el marxismo son teorías, pensamientos que ayudan a entender la sociedad o analizarla desde un punto de vista. Es así. No, no suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? No te preocupes. Listo, Estefan. Vamos, en la economía feudal, ¿ya? La economía feudal, ahorita voy con eso, ¿ya? La economía feudal se basa en la agricultura y ganadería. Y este tipo de economía basado en la agricultura y ganadería en Europa Occidental tiene como antecedentes eh, los pueblos bárbaros. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la clase de la crisis del Imperio Romano, los pueblos germánicos que se encontraban en la parte noreste de Roma invaden Roma porque están pasando por problemas climáticos y problemas obviamente de producción agropecuaria, lo cual hizo que estos pueblos fueran al sur buscando mejores temperaturas, mejor clima y buscando tierras más fértiles, ya que la economía de los pueblos germánicos se sostenía principalmente en la agricultura y ganadería. Una vez que invaden las fronteras romanas, ven cómo llega de Asia, de Oriente, del Este, llegan las invasiones de los hunos, lo cual hizo que los germánicos todos se fueran en masa hacia el oeste, o sea, en dirección contraria, hacia el oeste, hacia el occidente, invadiendo así y acabando con el Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Occidente no es otro que lo que hoy conocemos, o no era otro que lo que hoy conocemos como Europa Occidental. ¿Quiénes van a tomar posesión geográfica y política de la antigua Roma de Occidente o de los territorios que conformaban Roma de Occidente? Los reinos bárbaros, los pueblos bárbaros. ¿Y cuál es la economía? Agricultura y ganadería. Por eso que se desarrollan más estas actividades económicas en Europa Occidental. Como las actividades económicas principales van a ser la agricultura y la ganadería, en el feudalismo la base de la riqueza es la tierra. El que posee tierra posee poder, porque si posees tierra puedes sembrar, puedes criar. El que trabaja la tierra en el feudalismo se le llama siervo. Siervo. Si lo comparas con el esclavo, el siervo tiene enormes diferencias. El esclavo es una persona carente de derechos, o sea, no posee derechos. El siervo sí posee derechos. Tú no puedes matar a un siervo porque te da la gana. Debes justificar el por qué lo matas. Al esclavo sí lo puedes hacer, porque es una cosa. El esclavo no podía casarse, porque las cosas no se casan. El siervo sí puede formar familia. Y la familia le pertenece a él, o sea, sus hijos, ¿no? Le pertenecen a él como familia. A eso me refiero. En el caso del esclavo, no. Si el esclavo tenía un hijo, le seguía siendo propiedad del amo. Aquí no. Aquí no. En el feudalismo no hay amo, hay señor. No hay amo, hay señor. En el feudalismo
el resultado del trabajo del esclavismo, el resultado del trabajo del esclavo, o sea, lo que el esclavo producía, el 100% era del amo. El 100% era del amo. En el feudalismo depende, pero un porcentaje de lo que el siervo produce, se queda con él. Se queda con él. Lo que sucede es que la tierra o feudo, ¿ya? La tierra o feudo, vamos a dividirlos en dos porciones, no iguales, pero en dos formas de tierra. Tienes el feudo, ¿está bien? Tienes el feudo. Y lo partimos en dos. Una porción se llama dominio y otra porción se llama manso. Lo que me están preguntando lo voy a explicar después, ¿ah? Lo voy a responder después. Primero déjame terminar esto. Una porción se llama dominio y otra se llama manso. Supongamos, es solamente un ejemplo, que el feudo mida 100 hectáreas. Supongamos, no es así, pero supongamos que el feudo mida, ¿ya? 100 hectáreas. ¿Está bien? 30 hectáreas son de dominio. 70 son de manso. ¿Qué es el dominio y qué es el manso? El señor feudal, dueño del feudo, dueño del dominio y del manso, que se ha partido el feudo en dos, él no trabaja la tierra. Él no la trabaja. El que la trabaja es el siervo. El que la trabaja es el siervo. ¿Está claro? Es el siervo. El siervo se le entregaba, o sea, el señor feudal le entregaba, no le regalaba, no le vendía, le entregaba una porción del feudo llamado manso a cada familia de siervos. O sea, los siervos trabajaban el manso que le pertenecía al señor. De ese manso que el siervo trabajaba, del 100% de lo que produjera en ese manso, otro ejemplo, no lo vas a tomar de manera literal, el 70% se quedaba con el siervo, el 30% se le entregaba al señor como tributo. ¿Por qué? Porque el manso le pertenece al señor por formar parte de su feudo. Pero el siervo se está quedando con un porcentaje para vivir él y su familia. Esto no pasaba en el esclavismo. En el esclavismo el esclavo no se queda con nada. ¿Entiendes? Bien. Entonces, del manso, el manso es la porción del feudo que el señor entrega al siervo para que lo trabaje y se alimente de él. El siervo se alimente de él, aunque un porcentaje se le entregaba al señor. ¿Está claro? Profe, ¿y el dominio? Ese 30%, ya el dominio es la porción del feudo que no se le entrega a ningún siervo. Es la porción del feudo del cual directamente vive el señor. O sea, el 100% de lo que se produzca en el dominio va para el señor. El 100%. Los siervos deben cada cierto tiempo ir y trabajar en el dominio de manera gratuita. Van y trabajan en el dominio. Es parte de su tributo hacia el señor. Tributan con trabajo. Y abonan el dominio, riegan el dominio, siembran el dominio, lo cosechan y todo lo que salga del dominio es para el señor. Del manso, un porcentaje mayor es para el siervo y su familia y un porcentaje menor es para el señor. El siervo debía trabajar para el señor en compensación porque le está dando el señor tierras y lo está protegiendo. Entonces, el señor me da tierra, me da manso, del cual vive mi familia. El señor me protege. Si al otro señor viene, un ladrón me saquea, hace, el señor tiene que venir y poner justicia. Él me protege. Y en compensación, yo le trabajo al señor. Yo le tributo al señor. ¿Qué le tributo? Le tributo con mi trabajo
o le tributo con productos. Y me comprometo, yo, siervo, me comprometo a nunca irme de su feudo. Ni yo, ni todas mis generaciones. De esta manera el Señor se asegura tener mano de obra para su producción. A eso se le conoce como la relación de servidumbre, la relación existente entre un señor, dueño del feudo, y el siervo o campesino. ¿Se entendió? Esa es la relación de servidumbre entre los dueños de la tierra y los que trabajan la tierra. ¿Ya? Entre los dueños de la tierra y los que trabajan la tierra. ¿Y quiénes trabajan la tierra? Los siervos. Siervos. A ver, voy a ver qué me han preguntado por acá. A ver. ¿Cuándo iniciaron las invasiones vikingas y por qué? En el siglo IX, Jonathan. En el siglo IX. ¿Y por qué? Porque los vikingos se arriesgan sabiendo que hay esta crisis del Imperio Carolingio y que no hay forma de que los detengan al no existir un poder centralizador y efectivo que los pueda rechazar o los pueda derrotar. Ataca también Inglaterra. Raiza me dice, una persona narcisista puede no tener autoestima, pero si demasiado ego disfrazado, eso es psicología, Raiza. Yo respondo todas las preguntas de historia. Jairo, profe, ¿el esclavo se vuelve siervo luego de la crisis macarista? Muchos sí, ¿ah? Muchos sí, Jairo. Pero no es que se vuelva, sino que el Estado los libera y los vuelve siervos. En la época de Roma, este esclavo liberado se le llama colono. No liberto, sino colono. ¿Por qué? Porque el colono es el antecedente del siervo. En la Roma imperial se le llamaba colono. Ya en la Edad Media se le llama siervo. El siervo Casey, el siervo puede tener esclavos. Lo que pasa, Casey, es que en la Europa feudal no hay esclavismo casi. Casi no hay esclavismo. Y para que el siervo tenga esclavos, el siervo debería comprar al esclavo. O sea, el siervo debería comprar un esclavo. Y era difícil que el siervo comprara un esclavo porque en esa época, en primer lugar, casi nadie utilizaba moneda. Casi nadie utilizaba moneda. Y en segundo lugar, el siervo con la justa tenía para alimentarse él y su familia. No tenía para poder invertirlo en otra cosa. Ujú. ¿El feudalismo existía en una economía autárquica? Sí. Como la principal actividad económica era la agricultura y la ganadería, el comercio decae, decae de manera muy dramática. Había muy poco comercio. Estaba principalmente ubicado en Italia, en la parte sur de Inglaterra, en el norte de Alemania, en la parte norte de Francia, pero era poquísimo el comercio. Por ende, la mayor y principal actividad económica era la agricultura y ganadería. Los seres humanos intercambiaban productos principalmente en base al trueque. La palabra trueque no es una palabra quechua, por si acaso, ¿eh? Hacia el trueque. Entonces, la gente consume lo que ellos producen. Ellos mismos hacían su ropa, ellos mismos hacían sus mesas, ellos mismos hacían sus pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. La dieta de este periodo era bien básica, bien, bien básica. La gente comía, en realidad hasta el siglo XIX más o menos, la mayoría de personas en el planeta se alimentaban con lo justo para vivir, con lo justo. Por eso que tú no vas a encontrar muchos dibujos de personas obesas o gordas. Y cuando ves dibujos de personas obesas o gordas, son personas nobles, son personas porque la comida era un bien muy escaso. Hoy día es distinto, hoy es distinto. Pero en la antigüedad, en la Edad Media, moderna, hasta el siglo XVII y XVIII, la mayoría de personas, principalmente las manos de obra, los campesinos, ellos te vivían con lo justo ellos te comían lo justo para vivir, lo justo. Su dieta era bien precaria, bien básica. Perdón. Lo que pasa es que los vikingos eran nobles también en sus tierras, Jonathan.
Ahora, si me preguntas si había un vikingo que era noble, que se vuelve noble ¿cómo se llama? En Europa, hubo varios que se volvieron nobles. Canuto se volvió rey de Inglaterra. Pero tal vez me estás hablando de Rolo el Caminante, que así lo llamaban, Rolo el Caminante, que se vuelve duque de Normandía, en Francia, el norte de Francia. Tal vez de él me estás hablando. ¿Un ciervo se le puede convertir en esclavo? Sí, sí, pero era raro. O sea, si tú me preguntas, ¿se le puede? Sí, pero no era común, porque el esclavismo casi no existía en Europa en ese momento. ¿Me entiendes? Te quiero que entiendas. Hoy día hay esclavos, hoy día, hoy, ¿hay esclavos? Sí, sí, esclavos. Claro que hay esclavos. En la actualidad, profesor, en la actualidad, hoy, ¿hay esclavos? Sí. En la actualidad, en América, ¿hay esclavos? Sí. Profe, en la actualidad, en el Perú, ¿hay esclavos? Sí. Sí, hay esclavos. ¿Son muchos? No. ¿La economía se basa en ellos? No. No. Estefan me dice, ¿cuáles? ¿Qué creen ustedes que es la trata de blancas? Cuando una chica desaparece de su barrio y la prostituyen porque la raptaron y la prostituyen en algunos otros lugares, que hay muchos casos que se ha escuchado. ¿Esa chica ha ido por su voluntad? No. ¿Esa chica está trabajando en esa actividad porque ella lo desea? No. ¿Esa chica puede irse libremente a otro lugar o regresar a su casa? No. Esa chica entonces que es raptada y le pertenece a ese grupo criminal que lucra con su trabajo o lucra con lo que ella está haciendo de manera forzada, no voluntaria. Es un tipo de esclavitud. ¿Por qué es el esclavo? Una cosa. ¿Esa chica qué es? Para sus captores, para sus raptores, para estos criminales, es como una cosa que le da plata y que le pertenece al grupo criminal. ¿Y qué dice el concepto de esclavo? El esclavo es un bien que le pertenece. La pregunta ¿es esta relación algo extendido en el Perú? No. Entonces, ¿hay esclavos y esclavas? Sí, pero son un número reducido y que en nuestra sociedad eso es un crimen, es un crimen. Pero si nos vamos al concepto básico, es como una esclavitud, es esclavismo, así lo ven también las organizaciones internacionales, así lo ven. Entonces, ¿en el feudalismo había esclavos? Sí, pero poquísimos, poquísimos. No, no era la forma habitual. Aquí me pregunta, ¿la iglesia exigía tributo? Sí, claro. Sí, 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 Jonathan. El diezmo y la primicia. El diezmo es la décima parte de lo que tú produces, ¿no? Y la primicia es lo primero de tu cosecha o de la cría de tus animales. Es el diezmo y la primicia. Ujú. No se olviden que la iglesia en ese momento, los líderes de la iglesia eran nobles. O sea, la nobleza colocaba a sus hijos en la iglesia. Por eso que veían la manera de cómo explotarlos al máximo. Al pueblo, me refiero. Ah, exacto, Asmir, exacto, exacto, exacto. Así que siempre hay que tener mucho cuidado, chicas y chicos, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Consejo de una persona mayor que puede ser tu padre, no confíes en nadie, que no sea tu sangre, y dentro de tu sangre tú sabes en quién confiar. ¿Amén? Pero no confíes en nadie. No, que es mi pata, nadie. Te lo digo así, nadie. Solo confía en ti. Y siempre tiene que estar atento o atenta principalmente. ¿Eh? Y siempre tienes a alguien a tu lado, familia en especial, que te va a apoyar, que te quiere incondicionalmente. A veces el problema es que no sabe cómo demostrarlo. A veces el problema es que sus formas son toscas y no coinciden con la manera que tú esperas que sea. Pero no quiere decir que no sea una persona que te ame incondicionalmente y que cualquier consejo que te diga, tosco, brusco, tal vez desatinado,
no esté pensando solo en tu bien, solo en tu bien. La idea es saber quién es esa persona de tu familia, ¿ya? Pero amigos, eso que es mi pata, mi amiga, el alma, yo confío ciegamente, siempre confía con un ojo abierto, siempre. Porque salvo esta persona que sea tu padre, salvo esta persona que sea tu madre, tu abuelo, tu abuela, que haría lo imposible, hasta se sacrificaría esa misma persona por tu bienestar, ningún amigo lo va a hacer. Y ojo, yo tengo buenos amigos, ¿eh? Pero nadie lo va a hacer porque llegado un momento tiene que elegir entre tú y él. Y obviamente va a elegir él, pues, no tú. Y no hay que culparlo. Pero si hay alguien en tu familia que si dicen entre tú y esa persona, va a elegir por ti. La cosa es descubrirlo. ¿Entiendes? Así que no confíes en nadie, por favor, ¿ah? Por favor. No, de nada, Almendra, de nada. De nada, no hay problema. Sigamos. Es economía, ¿ya? En la parte de la política, ya te dije, ¿no? En la parte de la política es una política donde el poder está descentralizado. La famosa frase, el rey reina, pero no gobierna. Lo que pasa es que el rey lo que hace es entregar, o sea, su reino lo divide en feudos y se lo entrega a cuatro duques, que son los nobles más importantes. Después del rey viene el duque. Ustedes tienen estos ducados. Yo lo que pido es que ustedes me defiendan si voy a guerra. A cambio, yo les doy tierra, que la tierra es riqueza, y ustedes tienen autonomía, salvo que cometan crímenes. Ahí sí yo vuelvo a entrar. Pero mientras ustedes no cometan crímenes, ustedes gobiernen esa parte de mi reino con plena autonomía. Pero no se olviden, es mi reino. El rey reina, pero no gobierna. Los duques, a su vez, dividen su ducado en marcas. Las marcas en condados, y así se va dividiendo de poquito. En el plano de lo social, tenemos una sociedad estamental, donde, donde vemos a la sociedad como los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer. A los nacidos para mandar los llaman privilegiados. ¿Por qué privilegiados? Porque tienen todos los derechos y todos los beneficios. Los nacidos para obedecer se les llaman no privilegiados, porque tienen derechos limitados. Tienen más deberes que derechos. ¿Está bien? Más deberes que derechos. Es así. ¿Quiénes son los privilegiados o los que poseen todos los derechos? Los reyes, los nobles. Y de los nobles, un grupo se vuelve sacerdotes, cardenales, papas, arzobispos. Por eso que el alto clero, o sea, el grupo de sacerdotes que dirige la Iglesia Católica, en realidad son nobles. Son los hermanos de los señores feudales, que se han vuelto sacerdotes. Ellos son los de la clase social alta, los de los privilegiados, los nacidos para mandar. Ellos eran más o menos el 3% de la población europea. El 97%, que son los que no son reyes, no son nobles, ellos son los nacidos para obedecer. ¿Había forma de subir? En teoría sí, pero era casi imposible. Uno de ellos era el matrimonio, pero que un noble se casara con una chica del campo, del pueblo, era más difícil. Era bien, bien difícil, porque los matrimonios no son por amor, son por conveniencia. O sea, acá no es que yo me caso porque me enamoré de ella. No, no, no. Acá es la familia la que forma las alianzas y casan a los hijos. Tienes que ser un rey viejo, un rey ya plantado, un rey para que tú elijas a tu esposa. Si no, te la eligen. Y como son las familias las que te la eligen, para separarte tienen que estar las familias de acuerdo. Y encima, si te casas religioso, es imposible que te separes, porque en la Iglesia Católica no hay divorcio. Por ende, ¿cómo te logras casar con una campesina? ¿Entiendes? ¿Cómo te logras casar con una campesina? No hay forma. No hay forma que te cases con una campesina. Te puedes enamorar de ella. Por eso que se le decía amantes. Porque te casaste por conveniencia, te casaste por mandato de tu familia
y no amas a la persona con la cual estás casada, pero encuentras a la persona con la cual sí compartes y sí entiendes sus sentimientos. Por eso que esa persona con la cual tienes un sentimiento se le llama amante, porque realmente esa persona la amabas, pero no te casabas. De ahí que son cuentos de hadas, ¿no? No son verdad. Y descender, difícil, ¿ah? No hay forma de descender. Naciste noble y mueres noble. No hay forma de descender. No hay forma de bajar de la nobleza. Subir, difícil. Bajar, imposible. Pero en teoría se podía mover socialmente. La iglesia vendía títulos a los nobles, sí, en la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media. Ya comienzan a ver. Y en la Alta también, sí. Sí, lo venden. Lo venden. Lo venden. Te das cuenta que la iglesia pues era una institución hecha por humanos, ¿no? Entonces, como institución hecha por humanos, tenía esas características. Y en la cultura, la Iglesia Católica monopolizaba el conocimiento. La Iglesia Católica eran los únicos que sabían leer y escribir junto con los nobles, y a veces hasta los nobles no sabían leer y escribir. Era un conocimiento que no era difundido, no era obligatorio. Y la Iglesia Católica era los que leían los textos y lo interpretaban y le decían a la gente cómo debían pensar, ¿no? La Iglesia Católica eran los que dirigían la manera de ver el mundo y de pensar. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica en Europa Occidental, ojo, en Europa Occidental, en Europa Occidental. Entonces la Iglesia Católica era la que le decía a las personas cómo pensar, cómo entender el mundo, y en ese cómo pensar y cómo entender el mundo, obviamente justificaba su poder. Ujú. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica. En la actualidad, ¿quién cumple ese papel? En el mundo occidental. Eso luego lo preguntaba antes. En la actualidad, ¿quién cumple ese papel en Europa Occidental, en el mundo occidental, en nuestro mundo? ¿Quién cumple ese papel de la Iglesia Católica? ¿O la Iglesia Católica lo sigue cumpliendo? De decirnos cómo pensar, de decirnos cómo ver el mundo, cómo vernos en el mundo. ¿Quién cumple? ¿La Iglesia Católica lo sigue haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Vamos a... Jairo, Jonathan, gracias. Ujú. En realidad sí, pues Internet el que cumple eso. Ya no es la Iglesia. Ujú. Es Internet. Porque los chicos de tu edad y menores que ustedes le hacen más caso al Internet que a los profesores. Muchos de ustedes ni siquiera han ido a misa. Ujú. Entonces es los medios los que te dicen. Y te lo dice un youtuber, te lo dice un TikToker, ¿no? Te dice cómo entender la vida. Y es curioso porque al menos los sacerdotes leían, ¿no? El humano necesita que alguien le diga algo, ¿no? No, también, Stephanie, el sistema educativo preserva costumbres o modas, usos. A ver, ya para cerrar este ejemplo, nos hablan de que somos iguales, nos hablan de que debemos vivir en un mundo de igualdad, y eso es perfecto, pero todavía en el colegio te siguen separando chicos por un lado, chicas por otro lado. A ver, ¿quién grita más fuerte, los chicos o las chicas? Ya estamos haciendo una competencia. Y los niñitos no entienden por qué, pero entienden que el niñito que está allá, él es niño y es mi rival, y yo soy niña y soy su rival. Y después quieren que nos juntemos, ¿no? ¿Me entiendes? A ver, ¿quién es? ¿Las niñas o los niños? ¿No? El niñito que agarra una muñeca y quiere jugar con la muñeca. No, papito, a ver, mi amor, anda con tus compañeritos a jugar con el carrito. No, deja a tus compañeritas que jueguen con la muñeca. ¿Que por qué no puede jugar con la muñeca el niñito? ¿Ya te das cuenta? Vamos perennizando modelos, ¿no? Ay, está chiquito, ¿y cómo le gusta el fútbol? ¿No? Sí, media machoncita ha salido, ¿no? Es un deporte, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema que el chico juegue vóley y que la chica juegue fútbol? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pues no estabas tan alejada en ese punto tampoco, Stephanie, ¿no? Jonathan, al menos sacerdotes en latín y retuido, al menos leían, al menos leían, al menos leían. No leían para sus intereses, pero al menos leían. Eran filósofos muchos de ellos. Eso sí. Jairo, los sacerdotes de la actualidad se preparan bien. Sí, se preparan muy bien, ¿ah? Sí, sí, se preparan muy bien. Eso sí es cierto. Relación feudo-vasallal. La relación feudo-vasallal es la relación que existe entre dos nobles. Dos nobles. Dos nobles. Uno es el señor y otro es el vasallo. El vasallo es el noble que le jura fidelidad al Señor en una ceremonia llamada homenaje. Así de rodillas le jura fidelidad al Señor en una ceremonia llamada homenaje. Mientras que el Señor es el que acepta este juramento y en una ceremonia llamada investidura le entrega el feudo. En este caso, ponte, él es el rey, un ejemplo, y él es el duque. ¿Está bien? Entonces el duque es el vasallo del rey y el rey es el señor del duque. Pero también podía pasar esto, ¿no? Que él ahora es el duque y él es el marqués. Entonces el marqués es el vasallo del duque y el duque el señor del marqués. O también podía pasar esto. Él es el marqués y él es el conde. Y el marqués es el señor del conde el vasallo del marqués. Y ojo, y el marqués es el vasallo del duque. Eso quiere decir que un noble, porque solamente pueden ser nobles los señores y los vasallos, un noble puede ser señor de uno y vasallo de otro. Lo mismo le pasa al duque. El duque es el señor del marqués, pero es el vasallo del rey. El único que no es vasallo es el rey. El rey es el señor de todos los señores, pero vasallo de ninguno. Así es la cosa. Ahora vamos a hablar un poquito de cruzadas. ¿Todo bien hasta ahí? Escrito acá. ¿En dónde? ¿En las cruzadas? Claro, es el vasallo de Dios. No, 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 Jairo. El que aparece en las cruzadas es el rey Ricardo Corazón de León. El rey Arturo Pendragon, él es mucho antes. Y hay serias dudas si es que realmente existió, ¿no? Hay serias dudas que realmente existió, es más tirando entre verdadero y mítico, tipo este vikingo Ragnar, igual, ¿no? Ragnar, pantalones peludos, Ragnar Lothbrok, él también es un rey vikingo medio mítico, ¿no? Entre realidad y, 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 y leyenda. Lo mismo pasa con el rey Arturo. Lo mismo pasa con el rey Arturo. Ah, sí, Vikingos es buena serie. Vamos con las cruzadas, que van del siglo XI al siglo XIII. A ver, escúchame acá, escúchame acá. Más del 97, 98% de las guerras, y estoy dejando un 2% solamente de margen de error, más del 98% de las guerras tienen como causa principal lo económico. Lo económico. O sea, la gente hace la guerra, los pueblos hacen guerra porque van a encontrar un beneficio económico en la guerra. Y el que hace la guerra, o sea, el que inicia la guerra, es el que busca el beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Uno no se manda a la guerra porque quiere mandarse, porque el otro me miró mal. Porque no, no, no. Por eso uno no se manda a la guerra. Uno se manda a la guerra porque hay un beneficio económico. Voy a quitarle tierras, voy a quitarle recursos, voy a quitarle ríos, etcétera. Por eso uno hace la guerra.
Más del 98% de las guerras tienen como causa principal, ojo, principal, no única, principal, lo económico. Las cruzadas son guerras donde se enfrentan los señores feudales cristianos contra los musulmanes. Occidente, los señores feudales cristianos contra Oriente, los musulmanes. Y quienes inician esta guerra son los cristianos, señores feudales. Ellos inician esta guerra. Y las cruzadas encajan en este más del 98% de guerras. Es decir, las cruzadas tienen como causa principal un beneficio económico. Y el que le inicia es el señor feudal o los señores feudales de Occidente. Entonces, ¿qué están buscando los señores feudales de Occidente con la guerra si esta guerra tiene como causa principal lo económico? ¿Qué estarían buscando obtener los señores feudales con las guerras y las cruzadas? Gracias, Jonathan. Los demás, por favor. ¿Qué estarían buscando? Ujú. Bien, Martín. Exacto. Si las cruzadas tienen causas, tienen como causa principal lo económico, ¿está bien? Lo económico, y el que inicia la guerra son señores feudales, ¿cuál es la base de la económica o cuál es la base de la riqueza del feudalismo? Las tierras. Así que la causa principal de las cruzadas fueron tierras. Tierras. Esa es la causa principal de las cruzadas. Las tierras. Las tierras. ¿Por qué? Lo que pasa es que había mucho señor feudal que no tenía tierras. Había muchos nobles sin tierras. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debía a que los señores feudales estaban obligados a tener muchos hijos. Los señores feudales estaban obligados a tener muchos hijos. No, no era una opción. No era una opción, era una obligación. Ya que en esta época no había mucha medicina, ¿ya? Y al no haber mucha medicina, no había una dieta balanceada, era muy común que los niños murieran en los primeros 5 años de vida. Y principalmente morían los varones. Entonces, para poder estar seguros en la sucesión al trono o al título, los señores feudales estaban, insisto, obligados a tener muchos hijos, de 7 hijos para arriba. No era una decisión, no era una opción, era una obligación, era parte de sus deberes tener hijos. De esta manera te asegurabas que si tenías 8 hijos, al menos 3 te iban a salir varones, porque por lo general nacen más mujeres que hombres. 3 te iban a salir varones. Y de esos 3, a rezarle a todos los santos que al menos uno te sobreviva para que tenga tu título. ¿Entiendes? Por eso que tenían tantos hijos. Ya que en la mayoría de los feudos de Europa, el título pasaba al hijo varón, no a la hija. En la mayoría, no en todos. Y pasaba al mayor. No se repartía entre todos de parte iguales, pasaba al mayor. De esta manera te evitaba dividir el feudo. ¿Qué sucedía si un noble tenía 5 hijos varones y ninguno se le murió? Bueno, le heredaba el título al mayor. ¿Y qué pasa con los 4 menores? Ahí comienza el problema. Tienes 4 varones nobles, pero sin tierra. Y si no tienes tierra en el feudalismo, no tienes riqueza. Ahí viene el problema. Muchos de estos solucionaban este problema volviéndose sacerdotes o siendo mercenarios, las compañías de los segundos hijos o de los segundones se le llamaba, o viviendo, como se diría coloquialmente, de arrimadito con el hermano, ¿ya? Pero llegó un momento en el siglo XI, que es el siglo de las cruzadas, donde los señores feudales comienzan a tener conflictos con sus hermanos, los segundones, los sin tierra, los sin haber. Y ahí comienza el conflicto. Entonces, para evitar este conflicto, para evitar estos problemas, lo que la Iglesia Católica propone es que los señores segundones se vayan a Oriente a tomar tierras en Oriente y dejen de estar perjudicando a sus hermanos.
se necesita un pretexto para ir. El pretexto va a ser recuperar Jerusalén y la Iglesia Católica le da ese pretexto. Así son las cruzadas, cómo se inicia, cómo se inicia. Recuerde que en este periodo no hay muchos esclavos, ¿está bien? La esclavitud casi no existe en este periodo en Europa. Algunos mataban al hermano mayor para quedarse con el trono, algunos. No, no, Jonathan. El musulmán es una persona que sigue el Islam, ¿saben? El musulmán es una persona que sigue el Islam. Y tú puedes ser musulmán árabe, musulmán persa, musulmán moro, musulmán europeo, musulmán chino, musulmán japonés, musulmán peruano. ¿No me acuerdo? Eso sí. Cuando el Islam se expande y toma el norte de África, las personas del norte de África son más oscuras que los asiáticos. ¿Está bien? Más oscuras. Pues a esto le llamaban moros. Moros. Entonces eran moros de religión musulmana. Cuando estos moros de África invaden la península ibérica, o sea, lo que hoy es España y Portugal, y se quedan ahí, ya, se quedan ahí, los europeos a estos le llamaban moros o sarracenos. Sarraceno es la denominación que se le daba al musulmán moro que vivía en España. ¿Entiendes? Entonces, moro es más la denominación que se da a un grupo de personas de un espacio geográfico. Tú puedes ser moro sin ser musulmán. Musulmán es la denominación que se da a una persona que sigue una fe. Y sarraceno era el término que se le daba al musulmán que vivía en Hispania o en España. Fueron 8 cruzadas, Jordan. Ahorita vamos a poner, fueron 8 cruzadas. ¿Ya? Exacto, exacto. Eran, exacto, José. Recuperar Jerusalén era el pretexto o la excusa. La ley de mayordomazgo o primogenitura, ahí se llama. La ley de mayordomazgo o primogenitura, la entrega del poder al hijo mayor. Mayordomazgo o primogenitura. Así se le llama. Sí, mayordomazgo. Del de mayor. Sí, está bien. Digamos. ¿Qué parte, José? Acá está el pretexto, recuperar Jerusalén o Tierra Santa, y el inicio es el concilio de Clermont. Un concilio es una reunión de sacerdotes para tratar un problema específico, y es el Papa Urbano II el que convoca las cruzadas. Aquí tienes las 8 cruzadas. Solo la primera cruzada recupera Jerusalén, ¿ya? Solo la primera cruzada recupera Jerusalén, nada más. Porque los cruzados llegan de sorpresa y aprovechan que los musulmanes, también entre ellos había rivalidad, había conflicto entre ellos, entonces los agarran pues desprevenidos y debilitados. Y en la cruzada señorial, porque la primera cruzada se parte en dos, cruzadas popular y señorial, en la señorial recuperan Jerusalén. Para la segunda cruzada, el rey de Francia, Luis VII, va a la cruzada porque el Papa les dice que están descuidando Jerusalén, ¿ya? Que están descuidando Jerusalén. Y es que es obvio que lo están descuidando porque las personas que van a la cruzada no están yendo por Jerusalén, están yendo por tierras. ¿Entiendes? Están yendo por tierras, no por Jerusalén. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, se van a buscar sus tierras. Y es por eso que al final de la segunda cruzada, los musulmanes recuperan Jerusalén, ya no lo pierden, ¿no? Ya no lo pierden, para nada lo van a perder. La tercera cruzada es la cruzada de los tres reyes, donde va Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, que luego se conoce como Alemania, y Felipe II el Augusto, ¿ya? El Augusto. Pero aquí hay un dato curioso que va a pasar con las cruzadas, y eso voy con las consecuencias. Que me a ver.
Ah, ¿no le pusieron feudalismo en el colegio? ¿Así? Ah, bueno, será porque no sabría decir. Especulo, especulo que, porque saben que es la edad pues que más atacan a la Iglesia Católica, ¿no? Puede ser por ahí, ¿no? Puede ser por ahí, no sabría decirles por qué no les enseñaron. ¿Qué pasa con las cruzadas? ¿Cuál es la gran consecuencia de las cruzadas? Te explico. Adrede pongo aquí para que tú me puedas prestar atención y no estar leyendo. ¿Ya? Por si acaso, cuando yo pongo la pantalla abierta, sí es para que ustedes me presten atención. Escuchen acá, escuchen acá. Vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder en el tiempo un poco. Regresemos a la Roma imperial. Estamos siglo I después de Cristo. Estamos en la Roma de Augusto, en la Roma de Calígula, en la Roma de los Vespasianos. ¿Está bien? ¿Está bien? El Imperio Romano llega a su máxima expansión en el siglo II y Roma tenía relaciones comerciales con los orientales, con los asiáticos. Tenía fuertes relaciones comerciales con los asiáticos. No los había conquistado, pero sí tenían relaciones comerciales. La ruta de la seda, que de Asia Menor te lleva a China, y la ruta de las especias, que también de Asia Menor te lleva a la India, ya existía, ya existía. Y los romanos podían proveerse, podían comprar, adquirir productos de China y de la India gracias a los comerciantes árabes o comerciantes rusos que compraban y les vendían. Había una relación muy activa comercial. ¿Ya? Ahí estaban los árabes, estaban los rusos, era muy activa. ¿Está bien? Muy activa. Estamos en el siglo II. Cuando Roma entra en crisis en el siglo III y el siglo IV, una de las medidas que toman los emperadores de Roma es partir a Roma en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. La idea es que haya una mejor administración. Esta división de Roma en dos se da a finales del siglo IV, en el año 395 para ser más exactos. Cuando se hace esto, se divide a Roma en dos. La ruta de la seda y las especias y sus productos se quedan principalmente con Roma Oriental. Ya muy poco llega a Roma Occidental debido a la división y además que en el siglo IV Roma de Occidente comienza a tener mayor invasión bárbara y los bárbaros, como ya lo vimos, se dedican más a la agricultura y ganadería. Para el siglo V, cuando Roma de Occidente cae, y para el siglo VI, cuando ya los reinos bárbaros comienzan a establecerse, el comercio ha decaído tanto, producto de la intención principal de los bárbaros, que es agricultura y ganadería, que ya se desentendieron, se olvidaron del comercio internacional. Y a ellos no les interesa la ruta de las... Además, hasta ni saben qué es eso. Por ende, si le queremos poner una fecha, ya a partir del siglo VI, Occidente y Oriente están divididos y alejados. Siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, 5 siglos, más o menos, donde Europa Occidental viene desarrollando el feudalismo, donde el comercio, como ya le dije, es minoritario y por ende el comercio internacional casi nulo. Para el siglo XI, los señores feudales, ante su necesidad de tierras, se van a Oriente, con las cruzadas, con el pretexto de recuperar Jerusalén, y llegan a Oriente. Ese Oriente que Europa Occidental no veía y no sabía de ese Oriente desde hacía 5 siglos. Van a Oriente.
Pero recuerda que van a Oriente buscando tierras. Pero cuando llegan a Oriente, se topan con una realidad distinta. ¿Cuál es esta realidad? Que aparte de tener tierras, agricultura y ganadería, el Imperio Bizantino también tiene comercio. Y comercio a gran escala. Ven todo lo que es la actividad comercial. Todo lo que te puede brindar la actividad comercial gracias a la posesión de moneda. Entienden que la moneda es una nueva fuente de riqueza y no solamente la tierra. También se entiende que la moneda cualquiera puede obtenerla, ya sea de manera legal o ilegal, a diferencia de la tierra, que la tierra solo se hereda entre nobles, es decir, el feudo en Europa solo lo poseía el 3% de la población. O sea, solo el 3% de la población europea tenía riqueza, el resto no. Con la moneda es distinto. Con la moneda cualquiera, de manera legal o ilegal, puede obtenerla. Y con la moneda tú puedes adquirir muchos bienes, muchos servicios, porque existe algo que se llama comprar o contratar. El mundo se le amplía a los feudales. Cuando los feudales regresan a Europa, porque no todos se quedan en Oriente, algunos regresan, extrañan lo que vieron. Extrañan la seda, la pimienta, el comino y un largo etcétera. Pero les es difícil buscar, porque para ir a las cruzadas, o sea, para ir a Oriente, tienes que ir a pie. Y la caminata te demora un año, más o menos. Y debes cruzar muchos reinos. Reinos que te dejaban cruzar porque tú ibas con la intención muy altruista de recuperar Jerusalén. Pero si ahora quieres ir a comprar pimienta y comino, ¿cómo vas? Diciendo que pasas por medio de un reino. Antes te dejaban pasar porque eras un cruzado. Ahora, muchos señores feudales comienzan a tener la necesidad de los productos que han visto en Oriente, pero no tienen la capacidad de obtenerlos. ¿Qué ha pasado? En cuestiones económicas, eso se llama aparición mercado. Hay una necesidad que debe ser satisfecha y que aquel que lo tiene no sabe cómo satisfacerla. Y aparecen los italianos. Los italianos, península itálica, ellos sí mantuvieron comercio a baja escala. Y por su propia ubicación geográfica, una península, tenían barcos. Y los italianos ven la oportunidad. Comerciantes con barco dicen, habla, yo te traigo los productos porque yo voy a ir por el mar Mediterráneo, le compro a los bizantinos, vengo y te lo vendo. Pero escúchame bien, te lo vendo. Así que necesito que tengas monedas. Y es ahí, a partir del siglo XII, a partir del siglo XIII, donde los feudos o señores feudales comenzaron a acuñar en mayor número monedas, porque estas monedas les permitía adquirir productos que los comerciantes que están creciendo en número comienzan a producir porque han entendido los señores feudales que pueden obtener más productos gracias al comercio y comienzan también a adquirir productos provenientes de Asia. Entonces, las cruzadas que tenían como causa principal, buscar tierras, ahora tienen como consecuencia principal la reactivación del comercio. Se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente. Y esta reactivación del comercio hizo a su vez que el comercio existente en Europa occidental, en Europa feudal, un comercio a bajísima escala, ahora destaque, comienza a desarrollarse. ¿Qué estamos viendo que trae como consecuencia el sistema, las cruzadas? Las cruzadas trajeron como gran consecuencia el inicio de la crisis del sistema feudal y a su vez el inicio del sistema capitalista. El feudalismo comienza a entrar en crisis mientras que el capitalismo comienza a surgir. Esa es la gran consecuencia de la revolución, de las cruzadas. Profe, actualmente Jerusalén, ¿a quién le pertenece? Es una ciudad libre, Jairo, es una ciudad que está bajo la protección de la ONU, porque las tres grandes religiones monoteístas la reclaman. Por más que Jerusalén esté dentro de Israel, e Israel sea de los judíos, Jerusalén, por ser un territorio importante para el cristianismo, importante para el judaísmo e importante para el islam, Jerusalén es un territorio libre.
Para el mundo musulmán era, sí, también es importante. La cruzada la cruzada popular, sí, la de los pobres, ¿no? La cruzada popular, sí, es la primera de todas. Dentro de la primera cruzada hay dos etapas, la cruzada popular y la cruzada señorial. La cruzada señorial es la que recupera Jerusalén, la popular es la que lo van a meter más cuchillo a los pobres. Es así. Sí. Entonces ahí tienen las consecuencias, ¿no? Renacimiento del comercio entre Oriente y Occidente, impulsó el comercio en Occidente, el feudalismo se debilitó y con él los señores feudales, claro. Y cuando el poder de los señores feudales decrece, alguien debe tomar ese poder. Y ese poder, ese alguien es los reyes. Los reyes. Los reyes comienzan a fortalecerse. Por ello es que y lo veremos también en clase, por ello es que en la Edad Moderna vamos a tener, vamos a tener el absolutismo, ¿no? El poder absoluto de los reyes. A ver, lo que es monarquía lo vemos la próxima semana. Consultas, preguntas, comentarios, dudas, ¿todo bien? ¿Se entendió? Ya sabes por qué las cruzadas. ¿Mm? Te vas a... No, ya, Jairo, todos los nobles, claro claro, el rey era el máximo señor feudal. El rey era el máximo señor feudal. No es que podía ser un señor feudal, él era el máximo señor feudal, porque él era dueño del reino. Y él lo dividía entre otros señores feudales y le daba autonomía a esos otros señores feudales. Sí, Diego, exacto. Las consecuencias de las cruzadas son más económicas. La consecuencia de las cruzadas, pues, en resumen, sería el surgimiento del capitalismo. Es así. No, ya no. Ya no, Jaime. Ya no. O adoraban a Dios en sus diversas iglesias cristianas o a través del Islam o a través del judaísmo. Al menos en Europa y Asia. En Asia Menor. Eso, Diego. No, que yo sepa, Mahoma muere en la Meca. Mahoma, que yo recuerde, muere en la Meca. No muere en Jerusalén. Mahoma muere en la Meca y de ahí se lo llevan al cielo. ¿Ya? Se lo llevan al cielo. A ver. Mahoma. Mohamed. Mohamed. ¿Ves? Él muere en Medina, en Arabia, no muere en Jerusalén. Ujú. Dios se lleva su cadáver al cielo, supuestamente. Supuestamente, eso dicen los musulmanes. Pasen a la práctica, por favor, ¿ya? Pasen a la práctica. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Atentos? Ujú. Ah, sí, Jonathan. La Operación Barbarroja, Hitler le pone ese nombre en honor al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que lidera la Tercera Cruzada. Lo que pasa es que Hitler siente que él está, al igual que Barbarroja, él está yendo en una cruzada contra los infieles y ateos comunistas, así como Barbarroja fue a la cruzada contra los infieles musulmanes, ¿no? Por eso lo llama Operación Barbarroja, en honor a Federico I Hohenstaufen, de la casa Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así fue, así fue. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Es que era pelirrojo, era pelirrojo.
¿no? Mega pelirrojo. Si ustedes han visto al más conocido, a Messi, si ustedes lo ven a Messi, Messi cuando se deja crecer la barba, su barba es roja, es pelirroja. Entonces imagínate que se deja crecer la barba. Porque curiosamente bueno, Messi no es pelirrojo, pero curiosamente los pelirrojos les hacen mucho bullying en Europa. Mucho, mucho bullying. Bastante bullying a los pelirrojos. Como son demasiado blancos, son pecosos, tienen un insulto bien feo para ellos, ¿ah? Que no lo voy a reproducir acá. Pero tienen un insulto bien feo para ellos. Ujú. ¿No tienen alma? ¿O que no tienen alma? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, consultas, nos estamos. Sí, porque ustedes tienen otra clase 11:30, claro. ¿Ya? ¿Han entrado, ya pasaron a la práctica? Sí, perfecto. ¿Preguntas, consultas? ¿Todo bien? Entonces, la próxima semana terminamos con las dinastías y la guerra de los 100 años y hacemos humanismo y renacimiento. Claro, Ani, dime. Lo que va terminando ¿cómo se llama? Lo que va terminando la, la práctica puede irse retirando, ¿no? 8, Jonathan. 8. Claro, lo que pasa es que la tez blanca, eso es más una cuestión racial acá europea, ¿no? Siglo 3 a 4 y su apogeo del siglo 9 al siglo 11. Ujú. No, no se cuenta la cruzada de los niños. No se cuenta. Porque la Iglesia Católica no lo autoriza. Por eso no se cuenta. Ah, lo respetan porque ellos creen en el mismo Dios. O sea, Alá es el mismo Dios cristiano, solo que con otro nombre. Pero es el mismo Dios cristiano. Y por lo tanto, el Islam considera que ellos tienen la interpretación real de la palabra de Dios, pero no desconocen que el pasado de los personajes bíblicos esté relacionado con ellos. O sea, para ellos, Abraham y Jesús son antecedentes del Islam, porque son profetas que envió el mismo Dios que envió Mahoma, solo que Mahoma les trae a ellos la palabra definitiva. Por eso que respetan a estos personajes. Sí, al menos el de la primera cruzada de los niños sí, el de la segunda se salvó, pero el de la primera sí. El de la primera fue francesa, el de los alemanes se salvó. Ujú. Depende de qué teoría me estés hablando, pues, Jaime. Si es la que yo les he dicho a ustedes, es siglo 3 a siglo 4 y el apogeo del siglo 9 al siglo 11. Si tú quieres, aún cuando vas a dar el examen de admisión, quieres creer o quieres tomar la otra, la teoría jurídica, es el siglo 9. La primera, Jonathan, porque es la que recupera Jerusalén. La primera. Es la única que recupera Jerusalén también. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, déjenme